Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitora Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de Viernes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida hecha con fino lino. Pues mucha gente me pregunta dónde conseguir una. Y hoy les digo que si necesitan una buena guayabera para un macho de alto valor, el lugar es Vitora Caribe. Esta compañía puertorriqueña está trayendo guayaberas de alta calidad con lino y telas elegantes. Yo tengo varias guayaberas de Vitora en mi rotación y me encantan por la calidad y el entalle. Me hacen parecer como un primer ministro latinoamericano. Así que únanse al movimiento Viernes Guayabera yendo a vitoracaribe.com, auspiciadores oficiales de Viernes Guayabera y de este programa. Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y estamos ya de regreso de las vacaciones navideñas en esta primera entrevista del 2024 y hoy, como estamos empezando un año electoral, decidí que quizá era buena idea empezar con el otro lado del espectro político, así que invité al precandidato para representante por acumulación en la elección ahora del 2024 por el Movimiento Victoria Ciudadana y el ex comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. Bienvenido. Saludos, Cristian, y gracias por la invitación. Seguro que sí. ¿Estás ready para el calentón? Ready. Te van a enviar mensajes, quizás te llaman. Todo. Te dicen malas palabras. Estamos listos. Muy bien. Olvin, yo creo que y te lo decía fuera del aire, la razón que te invité o que me pareció interesante hablar contigo un rato era que veía que tú tenías un trasfondo un poquito fuera del estereotipo de lo que se ha creado, y levanto la mano como uno de ellos, del estereotipo de alguien, de un candidato o de un militante de Victoria Ciudadana, porque has por lo menos ha hablado de un proyecto, de una visión que tiene que ver con desarrollo económico. Y el moto que les tenemos a ustedes es que son unos independentistas, anticapitalistas, socialistas, que quieren convertir a Puerto Rico en Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tú estás procurando ahora mismo con esta candidatura? O sea, ¿qué es lo que tú estás corriendo ahora mismo? Porque no están yendo a primaria. Nosotros estamos yendo ahora a un proceso de primaria utilizando el método alterno que el código provee, que no serían las primarias de junio, sino que el código le permite a los partidos escoger un proceso alterno y nosotros escogimos eso. El partido, ¿verdad? Los partidos tienen que cubrir todos los gastos para correr ese tipo de eventos. Nosotros lo vamos a realizar para mediados de febrero. Y ahí toda la matrícula de Victoria Ciudadana tienen que ser electores inscritos, participan de estos procesos y votan para escoger quiénes son los candidatos cuando hay más de uno, que van para la papeleta, y cuando hay solo uno, pues ratificar los candidatos. ¿Y ustedes cuántos son? Por lo menos en la Cámara, para el escaño que yo estoy corriendo, somos 3 personas para 2 espacios. Que son Mariana, que estaría yendo para reelección, tú, Mirna Conti. Y Mirna Conti, sí. Porque José Bernardo, que vino al programa, se fue para el distrito, ¿verdad? De Bayamón. Exacto. Ahora él se mudó a correr por el Senado, por Bayamón. Así que habemos 3 candidatos.
Mariana, Mirna y yo, y los electores de Victoria Ciudadana van a poder escoger 2 de esos 3. ¿Y el elevator pitch tuyo de cuál es tu visión y tu mensaje? Pues mira, yo quiero enfocarme en 3 áreas principales, que es el desarrollo económico con una visión de sustentabilidad. Quiero trabajar en lo que tiene que ver con el impacto comunitario y el impacto social y atender necesidades de la población de nuestros adultos mayores. Uh-huh. En resumen, ¿verdad? Bien breve. Obviamente podemos ahondar un poquito más de eso. Claro. Pero a la pregunta que me hiciste al principio de que yo quiero traer o mi visión sobre esto, yo creo que una de las cosas que yo quiero traer y quiero proyectarle al movimiento y a la gente que está mirando al movimiento también es ese enfoque de la diversidad. Nosotros hemos venido hablando de diversidad desde la campaña del 2020, pero yo quiero aportar esa diversidad en cuanto a las visiones. Como bien dijiste, tal vez puedo ser un poco diferente a la norma de lo que la gente casi siempre piensa que debe ser las personas de Victoria Ciudadana, pero hay muchas personas como yo en Victoria Ciudadana que creemos en un desarrollo económico, creemos en las pymes, en los pequeños negocios, en el desarrollo social y económico que sea responsable con el ambiente, con los trabajadores. Y esas son las cosas que yo creo que es importante que la gente también vea, ¿verdad? La diversidad de lo que puede representar Victoria Ciudadana. ¿De dónde tú vienes? ¿Dónde te criaste? Yo soy de Manatí. De Manatí, ok. Me crié en Manatí, por allá por los campos y las playas de la isla. Lo cual eso también me aporta una visión un poco diferente o me expone a otros escenarios más allá de la el zona metrocentrismo. Metro. Y el metrocentrismo, exacto. Ajá, como dice Jonathan Lebron. Yo creo que eso es bien importante. El yo tener... Yo pensando... Yo vivo ahora en San Juan, pero pensando en las necesidades, las situaciones que uno vive en otros pueblos fuera del área metropolitana, uno los toma como un hecho. Viviendo allá, tener que coger, qué sé yo, guagua pública. Yo llegué a coger guagua pública para la Yupi en una que otra ocasión. O tuve que, qué sé yo, cortar una clase porque tenía que coger un carro público para llegar a mi barrio. Ese tipo de cosas, yo digo, eso yo los daba como hecho. Pero acá, o que si tienes que hacer gestiones en el gobierno, no es tan fácil porque no hay oficinas en donde tú vives o tienes que... Son cosas que uno piensa, pues es normal porque vivo acá, pero cuando uno ve el macro, pues uno dice, contra, esto no debería ser así, eso no debe ser la norma. ¿Tú crees que es simplemente parte de la dinámica de... Es como... Puerto Rico todavía tiene, ¿verdad? Yo creo que hay una diferencia entre lo que es vivir más en el área más rural y lo que es en el área metropolitana y que eso es normal en cualquier país o en cualquier lugar, ¿verdad? Uno escucha estos cuentos de gente en Texas que tienen que andar 10 horas o algo así, ¿verdad? Porque es tan grande, pero ¿tú crees que ese tipo de diferencia que quizás tuviste cuando chiquito continúa, se ha agudizado, crees que se ha reducido? Porque yo lo noto cuando hablo con gente de que todavía veo un marco de referencia bastante diferente cuando hay alguien más de fuera del área metro que cuando está en el área metro. Yo creo que todavía se ve. Y es triste porque son cosas que, o sea, si hablamos de las distancias, de que tienes que, para desplazarte de un lugar a otro, es obvio porque, ¿verdad? Vivimos en un lugar más lejos. Pero cosas como el acceso a... Yo sé de familias que viven en áreas remotas, no tan remotas del campo, ¿no? Que no tienen, que el agua, por ejemplo, se va todos los días. O cuando hay una avería y no hay electricidad, pasan días sin que les arreglen. Ese tipo de cosas, aunque bueno, ese problema de la electricidad ya se ha generalizado, pero ese tipo de acceso a los recursos, ¿verdad? A los servicios básicos. A las utilidades. A las utilidades, como que no debería ser. La gente tiene que hacer como que un plan B, tener sus cisternas. Hay gente que tienen pues el acceso al agua de algún manantial o algo para resolver. Pero está bien que tengan esas alternativas, pero no debería ser la norma porque el gobierno, o por lo menos el Estado, debería proveerle a todos por igual eso, por lo menos esos accesos mínimos. O por lo menos quizás como que unos estándares básicos de que si tú estás por ahí arriba, pues esto es lo que hay que montar. Y todo el mundo está claro que esto es lo que hay que montar. Sí, al final del día es una cuestión de costo, ¿verdad? Y en términos de tu educación en la casa y en la escuela, ¿cómo tú fuiste a una escuela privada, pública? Siempre fui escuela pública. Yo vengo de una familia de mi madre, mis padres son divorciados, mi mamá siempre fue una madre trabajadora,
siempre trabajo en fábricas, turnos rotativos. Yo siempre conocí el valor del trabajo, gran parte por ella. Siempre estuve en escuela pública, dividía mi tiempo, los veranos y algunas navidades. Iba a Nueva York a visitar a mi papá. ¿Él está por allá? Él regresó ya, ahora vive en Florida, en el pueblo de Florida. Ok. Más alejado de la metro todavía. Se fue a Nueva York y dijo, yo no quiero ver un edificio alto en mi vida. Así que, pues, sí, eso me dio esos contrastes. Pero siempre estuve en escuela pública. Siempre, los valores familiares siempre fueron bien importantes. Mis abuelos, yo me crié mis abuelos eran como que los que me cuidaban. A mí también, sí. Así que aprendí mucho de mi abuelo. Mi abuela era una ama de casa, mi abuelo era administrador de una cooperativa. Así que aprendí mucho de él en cuanto a la honradez, al alto sentido de responsabilidad y moral. Así que él estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo ahora. Y tuviste una crianza política, ¿fue algo que te surgió ahora? Porque, ¿verdad? Una de las preguntas que yo me haría es, ¿cómo es que ¿cuántos años tú tienes? 43. 43, ok, pues eres joven. Un joven tiene un puesto corporativo, tiene una práctica legal, tiene todo este interés en empresarismo, etcétera. Y de momento, de la nada, aparece en Victoria Ciudadana. O sea, ¿esto era algo que era parte de ti? ¿Tú eras de los pelú en la universidad? O sea, ¿cuál fue esa preparación política? Pues fíjate, yo nunca estuve involucrado en ninguna organización política, ni me visualicé tampoco en un espacio político. Siempre tuve un aprecio y un orgullo por mi país y por mi cultura, y sentía que en algún momento iba a aportar en algún espacio, pero no me veía que iba a ser en algo político. Yo, en mi crecimiento de adolescente, siempre fui parte de organizaciones sin fines de lucro, sí, culturales, okay, y educativas. Y eso pues me llevó a participar de proyectos, intercambios culturales fuera de Puerto Rico, y eso empezó a abrirme los ojos de que las cosas se hacen diferentes en otros países, ¿por qué esto no se puede implementar en Puerto Rico? Tan sencillo que se ve, cosas de diferentes temas, ¿verdad? Y representar a tu país cuando íbamos a intercambios culturales y que tú fueras la delegación de Puerto Rico y tú conocías otras personas de otros países que estaban haciendo lo mismo que tú, uh-huh, y todo eso me dio como un sentido de orgullo y de una responsabilidad, digamos, con tu país. Y eso, nunca estuve involucrado en la política, pero cuando Victoria Ciudadana surge, sí me empezó a dar una curiosidad porque me sentía un poco identificado con este nuevo movimiento político. No me sentía identificado con los partidos existentes. ¿Tú fuiste el lugarista en el 16? Yo voté por Lugaro, pero no estuve activo tampoco en campaña ni nada. Porque hay gente que se fue deep. Sí. Con ella. Y me llamó mucho la atención lo que estaba haciendo, el hecho de que fuera una candidatura, ¿verdad?, independiente. Para ese tiempo yo también estaba en los medios, así que estaba cubriéndolo desde el punto de vista periodístico. Y reportero, sí. Así que iba observando esto. Pero ya para el 2020, yo digo que llegué Victoria Ciudadana, una de las razones por las que estoy aquí fue una charla de Ana Irma Rivera Lacén, okay, un par de medallas y un montón de affidavits. Y te explico por qué. Yo estaba ya curioso de saber de qué se trataba esto de Victoria Ciudadana y busqué información por internet y vi que iban a estar reunidos en el distrito de Arecibo y iba a haber una actividad y la invitada era Ana Irma Rivera Lacén, que iba a dar una charla. Yo pues la admiraba ya previamente por su trabajo legal y por ser la presidenta del colegio y su trayectoria en defensa de los derechos humanos. Y yo dije, pues mira, voy a ir ahí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que cojo el masterclass y me voy, porque yo no sé cómo son los meetings de estas cosas políticas, yo no sé si me va a gustar el ambiente. Pues fui. Ella dio su charla, muy interesante, y luego ya ella se estaba yendo y los hosts dijeron, mira, unas medallitas repartieron, qué sé yo, y dije, pues me quedo y escucho qué más iban a estar diciendo. Y ahí están hablando de las candidaturas del 2020 y que estaban esperando que un notario que viniera a las intenciones. Y yo les digo, bueno, yo soy notario, ¿verdad? Si necesitan puedo ayudar en eso. Todo el mundo se quedó porque
De verdad, pues. Y de ahí fueron un montón de affidavit que hice, de las notarizaciones de las intenciones. Así que, pues, por eso es que... Y bueno, y después de ahí, pues, surgió una plaza en la comisión como ayudante del comisionado. ¿Quién era el comisionado? Era Héctor Alejandro. Ese fue el primer Héctor Alejandro. Héctor Alejandro. No lo conozco. Él no estuvo... Él se fue antes de, obviamente, del proceso. Sí. Ajá. Entonces yo entré, que de hecho nunca tuve la plaza en propiedad porque estaban pues peleando para que se les aprobara esa plantilla mínima de empleados. Y nosotros estuvimos trabajando de voluntarios. Y ya para el verano, Héctor Alejandro ya empezó a comunicar que tenía intención de renunciar y iniciaron un proceso de reclutamiento de un comisionado, que, by the way, también me resultó interesante porque fue bien empresarial la forma en cómo se llevó a cabo, porque hicieron una convocatoria, teníamos que presentar nuestra resumen, un plan de trabajo, que yo hice un plan de trabajo con Gantt chart y todo. Como bien corporate. Bien corporate. Y yo, de hecho, después entonces la entrevista fue con Anaíma Rivera Lacén, con Alexandra Lúgaro y Carmen Hernández, que era la comisionada alterna. Ok. Y pues nada, y ahí me cogieron como comisionado. ¿Qué cosa? Porque este cuento yo siempre me gusta preguntarlo porque a muchas personas en la audiencia que son más jóvenes que ambos de nosotros, siempre preguntan, ¿cómo uno se mete? Yo, dude, ve para una reunión y levanta la mano. Y no sabe a dónde va a terminar. Porque al final del día eso es showing up, ¿verdad? Luis Herrero lo habla también. No es tan mística la entrada. Y mientras más tú apareces, más la gente cuenta contigo, más la gente confía en que tú eres parte de la tribu y pues te siguen dando cosas y te metes comisionado electoral en un periodo bastante... intenso. Sí, eso fue un trial by fire. Me ayudó también que en la Facultad de Derecho yo tenía que coger unas electivas y me dio curiosidad por esta clase de Derecho Electoral. Ok. Que la dio Héctor Luis Acevedo. O sea que son gente rara la que le gusta eso. Pues ya yo estaba ahí empezando con eso. Tomé la clase, pero yo no, igual, la tomé pues porque era una electiva y yo dije, pues, por conocer del proceso y no veía cómo yo iba a aplicar eso en la práctica, en realidad. Así que pues todo vino, como que todo cayó en su sitio. ¿Y después estuviste metido en el tribunal? Tengo hasta un caso con mi nombre. Tiene un caso, sí. Profesionalmente hablando, yo hice como un research tuyo y traté de hacer como un mapa de qué estaba haciendo año tras año y tú estabas haciendo 37 cosas diferentes a la misma vez. Y eso yo no entendía qué es lo que era, porque yo entiendo que profesionalmente tu énfasis ha sido en todo lo que sea transportación y turismo, ¿verdad? American Airlines está en servicio al cliente, fuiste General Counsel de Seabourn, que ahora es Silver, ¿verdad? Silver la compró, sí. Y entonces ahora estás en una compañía de transportación también que se llama Landline. A la misma vez tiene una práctica legal. A la misma vez era reportero de 3 medios a la misma vez. O sea, ¿cuál era la ruta que tú tenías los non-profits? Siempre estuve relacionado con los non-profits. O sea, ¿cuándo tú dormías? Dormía. Yo siempre he estado relacionado con los non-profits. Antes de estudiar Derecho, mucho del trabajo que hacían los non-profits también era trabajo voluntario. Y cuando ya después de Derecho, entonces empecé a trabajar con las non-profits ofreciendo talleres, consultoría. Y eso pues se combinaba con otras cosas que también hiciera. Algunas de estos trabajos que tú mencionas, pues sí se podían combinar. La parte de los medios, pues era bastante a la par también. Y en American Airlines fue cuando yo era estudiante de Derecho. Después ahí hubo un layoff, me dieron layoff, que fue, yo he cogido 2 layoffs ya. En American y en GFR. Okay. Que vino perfecto. El de American vino perfecto porque empecé a estudiar Derecho. Okay. Y el de GFR vino perfecto porque ahí empecé a estudiar para reválida. Así que no tenía distracciones. A los demás no creo que le vino muy perfecto el ensayo. Pues, entonces, pero sí, mayormente en la parte corporativa, yo he estado siempre mayormente relacionado con lo que tiene que ver con transportación y aviación. Ha sido como que es un sector que me apasiona. Yo creo que es bien importante también para el desarrollo de cualquier lugar, y particularmente en Puerto Rico, que somos una isla, que es la única forma. Y juega un papel bien importante. Y tuve la suerte de empezar
como servicio al cliente normal, como cualquier otra persona, pero según fui creciendo, estudiando, aprendiendo otras cosas, tuve después la dicha de entrar a Seaborn ya como abogado, que fue otra escuela tremenda, porque, me imagino, ¿verdad? Tuve una gran oportunidad de hacer unos cambios importantes en el área de recursos humanos, mejorar las condiciones de muchos empleados, porque había unas condiciones, no todos estaban en las mismas escalas salariales, pues se hicieron unas mejoras. Tuve que pasar por una quiebra, 2 adquisiciones, teníamos operaciones en todo el Caribe, así que fue un proceso bien interesante. Y ahora con Landline, que es en Estados Unidos, también está relacionado a la aviación y a la transportación terrestre, lo que es el Surface Transportation, pero integrado con el sector de la aviación. ¿Cómo tú crees que eso nutre porque tienes muchos pozos de donde sacar agua, ¿verdad? Cuando uno está teniendo en Puerto Rico, y creo que en otras partes también, pero en Puerto Rico pues, es la dinámica. Tú estás trabajando una dinámica política donde hay muchas personas que toda la vida han hecho política. No han hecho... O sea, este ha sido su quehacer. Y a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando alguien decía, no, porque vamos a hacer esto, yo decía, para, eso no funciona así. Entonces, un anuncio de esta manera, esto va a activar toda esta burocracia en las compañías. O sea, ¿cómo eso esa experiencia a ti te ha nutrido en las discusiones que llevan ustedes internamente, tanto quizás de discusión informal como formal? Yo creo que sí, ayuda muchísimo de varias formas. Yo creo que es como una caja de herramientas. Y tengo la dicha de que en mi carrera profesional he acumulado todas estas herramientas que me van a servir y que me han servido. Un ejemplo, como comisionado electoral, nosotros vimos, y tenía también a la comisionada electoral alterna, que también venía desde el mundo empresarial. Nosotros lo vimos como... ¿Quién era ella? Carmen Hernández. Carmen Hernández, okay. Pues nosotros vimos ese proyecto como una startup. Y nosotros nos hicimos unas metas, nosotros hicimos nuestros Gantt charts y nuestros objetivos, teníamos nuestras reuniones, o sea, lo tratamos como si fuera una empresa. Y fue la razón por la que en 5 meses pudimos reclutar 5,000 funcionarios, que no es una cantidad, ¿verdad?, gigante, pero para un partido empezando en su primera elección en años con COVID, fue un número significativo. Tuvimos en un momento dado 179 comisionados locales. Eso fue un número impresionante. En casi todos los precintos teníamos 2 comisionados. Y todo fue porque teníamos una estructura y la comunicación que teníamos con la gente. Entonces, yo creo que ese aspecto de lo que es las empresas, de cómo pensar las cosas desde ese punto de vista, el impacto que tiene en la economía, en lo laboral, en el medio ambiente, todas esas cosas sumado al trabajo con las comunidades, que viene del trabajo que he hecho con organizaciones sin fines de lucro, la importancia del teamwork, de trabajar en equipo, de atender esas áreas que a veces el gobierno no llega o no puede llegar. Yo creo que todo eso son herramientas que nutren el trabajo que uno hace, y la visión es un poco más holística. ¿Por qué Victoria Ciudadana? Yo no sé cuál es tu predilección de estatus, no te lo voy a preguntar, no quiero que pase un momento Rosa Seguí, pero ¿por qué no de los 3 tradicionales? ¿Qué tenemos nosotros que apesta? Eso fue un chiste. No tienes que decir que apesta nada. Yo creo que en realidad lo que pasa es que, pues según iba creciendo estos son los 3 partidos tradicionales, ¿verdad? Que uno siempre va creciendo con sus virtudes y con sus fallas. Entonces yo no me sentía identificado con ninguno de los 3 partidos. Te puedo profundizar. ¿Qué no te identifica? O sea, ¿qué es lo que te da? Y te hago la pregunta, ¿verdad? De una manera genuina. ¿Qué es? Porque hay mucha variedad en esos 3 partidos, incluso internamente entre esos partidos. ¿Qué es lo que cuando alguien dice no me identificaba, ¿qué significa eso? Pues mira, tú dices hay diversidad, pero puede haber mucha diversidad, pero todos, vamos a poner por ejemplo el PNP. Todos son estadistas y los une, ese es el punto que los une. Pero puede haber gente que tenga diferencias de opinión en cuanto al ambiente, en cuanto a los derechos laborales, en cuanto a los derechos de la comunidad LGBT. Y yo creo que
el que el punto en común fuera el estatus, yo no me sentía que ese fuera con lo que me identifico. De hecho, en Victoria Ciudadana, la cosa que yo creo que más me atrajo es el hecho de que el estatus no fuera, una definición de estatus no fuera el punto principal. El hecho de que pudieran converger personas que creen en la estadidad, como en la independencia, como en la libre asociación, a mí eso me atrajo. Y yo personalmente siempre he dicho, yo nunca he criticado, ni voy a criticar la estadidad, ni la independencia, ni la libre asociación. Yo no creo que la estadidad es mala para Puerto Rico, como tampoco la independencia. Yo creo que son 3 caminos diferentes. Yo lo que creo es que tenemos que llegar al punto en que podamos estar en una posición de escoger. Y ahí, cuando sepamos qué conlleva cada cuál es el menú, qué implica cada opción, que nos toque a todos escoger para dónde queremos ir. Pero tenemos que llegar a ese punto. Y yo creo que a eso es lo que hay que ir. Y cuando alguien dice que eso de que no hay un enfoque, que eso es embuste, que en realidad sí hay un enfoque que es más que quienes dominan en Victoria Ciudadana, ¿verdad? La élite del partido en realidad es independentista o libre asociación, que todo lo demás eso es window dressing, como le dicen en castellano, y que en realidad ese tipo de diversidad no está ahí, que en realidad esto es todo una manera de... Porque, por ejemplo, hice el chiste de lo de Rosa, pero para mucha gente, cuando ella dice, yo no te tengo que contestar que si yo soy independentista o no, la reacción es, ¿qué está escondiendo? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tienen miedo de contestar, verdad? Es la pregunta fundamental política en Puerto Rico. Y eso yo lo veo por ejemplo, este es mi debate con mucha gente en Dignidad, que son amistades, y que es que ustedes quieren seguir diciendo que eso no es importante cuando es sumamente importante, ¿verdad? Y yo le preguntaba a José Bernardo lo mismo, ¿es tokenismo o de verdad esa diversidad interna existe? Yo creo que hay la diversidad y yo he conocido muchas personas en Victoria Ciudadana que son estadistas, hay obviamente muchas personas que son independentistas y también soberanistas. Yo creo que lo que pasa es que hay líderes que han expresado sus preferencias de estatus y tal vez acaparan la atención mediática y la proyección. Y la gente, pues como empezamos el podcast, se crean esos estereotipos de que esto es lo que predomina. Pero no es necesariamente así. Y después esas personas hacen posters que son bien llamativos. Pues entonces, pero yo creo que todo eso está en las manos de los electores, en las manos de los electores de Victoria Ciudadana, que voten por las personas que representan esa diversidad que ellos y ellas quieren ver en el liderato del movimiento. Por ejemplo, las personas que están ahora mismo, si la mayoría de Victoria Ciudadana quiere ver más estadistas, tiene que escoger a esos estadistas. Y esos estadistas tienen que ser la voz de los estadistas en el movimiento. Igual los independentistas y los que creen en la libre asociación. Así que es una oportunidad para el electorado de Victoria Ciudadana escoger las personas que quieren que lo representen. No solo en el estatus, también en la visión económica. Uh-huh. Yo, ahora en estos meses que he estado visitando muchos distritos y los pueblos, he hablado con muchísimas personas que son comerciantes, empresarios que son, ¿verdad? Tienen diferentes negocios y a veces se sienten que no están representados o que se han sentido que no están representados. Bueno, te añado, con los que yo hablo, no es que no se sienten representados, les tienen pánico. Les tienen terror a Victoria Ciudadana. Mayormente de nuevo, ¿verdad? Es parte de la dificultad de un partido político, es que la persona que habla más alto típicamente te pone la marca, ¿verdad? El brand del partido. Entonces, cuando los proyectos emblemáticos han sido de alguna manera u otra antipáticos o que se perciben antipáticos ¿verdad? A un sector empresarial o comercial, la imaginación empieza a construir dragones y castillos. Y eso ha pasado muchísimo con ustedes. Y es como una bola de nieve también, porque está la percepción y está todo este imaginario que se va creando y también unas agendas para continuar creando esa imagen, porque en este cuatrienio se han presentado medidas que
están en la línea del desarrollo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, José Bernardo Márquez precisamente trabajó una medida que era para atraer, para que los jóvenes emprendieran y para retenerlos. Eso no se le dio mucha visibilidad. Entonces, y también ha habido medidas que se han trabajado desde el punto de vista laboral que son obviamente para restituir derechos laborales, pero también son buenas para ciertos sectores de negocios. Pero se han enfocado en algunas cosas para continuar también creando esa narrativa de que estos son antiempresas o todo eso que se... Hay una red anticapitalista. Eso no ayuda. Pues eso es otro... Volvemos a la diversidad que hay en Victoria Ciudadana. Hay una red anticapitalista como hay... ¿Hay una red capitalista? No, ¿La podemos formar? Se puede formar y he escuchado personas que quieren crear una red capitalista, pero hay una red empresarial, hay una red de cooperativismo. Así que estas son redes que se van creando y cada red tiene su libertad de hacer actividades, foros, lo que sea. Estos son como comités de trabajo. Lo que pasa, como dijiste, esa red particularmente pues cobró prominencia o notoriedad recientemente porque tiene líderes que están participando ahí, hicieron un foro que los medios lo cogieron y explotó. Pero eso no significa que eso representa la totalidad de la gente en Victoria Ciudadana. Cuando estaba diciendo de la gente con las que he hablado, muchos candidatos que van a correr en el 24 son empresarios y son gente pro negocio. Así que eso no representa de que todo el mundo comparta esa misma visión. Hay personas que creen o que no creen en el capitalismo, pero hay personas que creen que creemos en un capitalismo socialmente responsable. ¿Qué significa eso? Porque te voy a dar obviamente tengo mucha relación en el mundo corporativo grande y hay una crítica de que toda esta cuestión de responsabilidad social corporativa, el ESG, no estoy hablando de que si la Agenda 2030, nada de eso, pero que es una manera de primero justificar ineficiencia en algunos casos para dedicarle recursos corporativos o del negocio a cuestiones ideológicas, que eso es una crítica, una vertiente de la crítica, y la otra es que es para hacer un tipo de lavado de cara, ¿verdad? De que el mecanismo, o sea, el mercado y el capitalismo dentro de lo que conocemos hoy en día tiene su función. La parte moral, eso le toca a la comunidad, no le toca... O sea, yo no quiero escuchar al presidente de un banco decirme qué pensar y qué hacer y qué es sostenible y que le van a dedicar recursos a X, Y, Z, porque yo digo, y si yo no estoy en esa agenda, entonces yo estoy fuera. Cuando tú dices que es un capitalismo con responsabilidad social, ¿a qué te refieres? Pues mira, yo hablo mayormente de la sustentabilidad y los 3 pilares de la sustentabilidad generalmente son people, profit y planet. Pues obviamente el profit se explica solo. Las empresas están para hacer dinero. Pero hay formas de hacerlo que también seas responsable con tus trabajadores, con las comunidades donde tú operas, con el ambiente, porque si tú explotas y utilizas todos los recursos desmedidamente, te vas a quedar sin recursos. No es sustentable ese modelo de negocio. Yo creo que hay formas definitivamente el capitalismo, digamos, desmedido o desregulado o salvaje, como algunos le llaman, sí ha causado muchos de los problemas en los que estamos viviendo ahora mismo, no solo en Puerto Rico, sino en el planeta. Pero hay formas de que tú puedas correr negocios, ser económicamente, ¿verdad? Que sean viables, pero que a la misma vez sean conscientes y que promuevas una mejor calidad de vida para tus trabajadores. Tú no tienes que, si tú vas a generar y estás beneficiándote, digamos, o sea, de un mercado, si tú devuelves, por decirlo así, a la comunidad, teniendo buenos empleos, siendo parte de un ciudadano responsable de tu comunidad, eso a la larga también se redunda en beneficios para ti porque vas a tener más negocios, las mismas comunidades van a respetar y apoyar tu negocio. Así que yo creo que es un ciclo. Eso es lo mismo por lo que existen las B Corps y el Social Corporate Responsibility y todo esto, porque sí hay un impacto positivo también para el comercio, el hecho de ser, o por lo menos socialmente responsable.
Yo creo que en Puerto Rico hemos limitado demasiado la discusión a cuestiones laborales. Sí, estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Yo leo las cosas que escriben los muchachos del Instituto de Libertad Económica. Caballo, o sea, no puede ser todo. Puerto Rico ha tenido más o menos la misma tasa de desempleo. Tuvo la misma tasa de desempleo en doble dígito cuando no habían derechos laborales, cuando habían derechos laborales, cuando se disminuyeron, cuando se aumentaron. Para mí el hecho de derechos laborales uno debe discutir en cuestión de valores, de que si tú crees que debe haber más amplitud de contratación, que debe ser menos costoso, que eso va a generar más ingresos y al final entonces el mercado hace ciertos ajustes, si hay algún abuso tú lo puedes remediar porque debe ser más libre. Pero en términos de... Hay tantas otras áreas. Creo que, por ejemplo, el tema de la permisología obviamente es uno que a veces se usa para justificar falta de capital, otras veces creo que es legítimo. Pero tú escribiste un artículo en El Nuevo Día que tú hablabas de que había un asunto regulatorio con las pymes que no las permitía crecer y desarrollarse. ¿A qué te referías con eso? Porque muchas pymes te dirían, sí, son los derechos laborales. Y después dices, pero no vamos a hablar de eso, vamos a poner eso en una gaveta, ¿verdad? ¿Qué sería la otra área que tú crees que nos atienden? Sí, yo creo que bueno, primero, yo creo que sí, los derechos laborales son importantes. Creo que hay que crear un balance, pero yo creo que el que los negocios sean prósperos a la vez va a hacer que su relación con sus empleados sea mejor. Pero, moviéndonos de lo laboral, yo creo que hay otras cosas como lo que tiene que ver con los permisos, las regulaciones, la burocracia que el gobierno impone para hacer negocios en Puerto Rico, a veces asfixia a los negocios. Yo he hablado a veces con pequeños comerciantes que dicen, si fuera fácil el uno poder hacer negocio y el gobierno me facilitara en lugar de obstruir, yo haría, cosas para hacer mejores condiciones laborales, para aportar más a la comunidad, ayudar a las escuelas donde nosotros aportamos. Diferentes ejemplos. Pero es que a veces la dificultad para hacer negocios no pone a las empresas, a los pequeños empresarios, en posición de pensar en el big picture, de cómo yo puedo ser parte de esta sociedad y aportar y construir un país más sustentable y que todos podamos ganar, porque están enfocados en cómo yo voy a sobrevivir. Y yo creo que eso es gran parte de los problemas que las pymes, por lo menos, experimentan. Tiene que ver con las dificultades de hacer negocios, con los permisos, con las regulaciones, con la burocracia. ¿No hay un conflicto ahí en términos de lo que es la agenda del partido de ustedes? En el sentido de que favorece hasta cierto punto cierta burocracia, un poquito más control, regulación, o eso es algo que no es enteramente cierto. No, porque hay, ¿verdad? Yo creo que vamos, un tema que ha estado en boga estos días, que no tiene que ver con ustedes, ni con nosotros, ni con nadie. El tema de las propinas en los restaurantes, si son obligatorias o lo que será. Alguien me tiene que explicar a mí por qué diablos al gobierno de Puerto Rico le importa si un restaurante particular obliga a pagar una propina de lo que sea. Y el que no le gusta, pues no va. Pero tenemos un departamento que regula si la propina se puede imponer, si no se puede imponer. Eso es un tipo de burocracia que afecta al final del día de los precios y el margen y todo lo que... Las decisiones de negocio y del menú que tiene que hacer un negocio y muchos negocios. Términos de gasolina... Aquí todavía se controlan los márgenes de la gasolina. Hay muchas... Aquí, por ejemplo, se regula cuánto puede cobrar un parking al día. Cosas que... O sea, a veces uno las dice y suena medio soviético, pero no, es regulación. Y yo creo que si uno propone eliminar ese tipo de intervención más minuciosa, más en la minucia, ¿verdad? De la operación del comercio, mi impresión es que habría personas que te rodean o que están en tu bando que dirían, no, espera, tú no puedes dejar que los parking vayan y cobren 20 pesos, se cae el mundo. O sea, esas discusiones se tienen, se hablan. Pues mira, yo creo que no hay una respuesta cookie cutter para todo esto, ¿verdad? Porque cada escenario puede ser diferente y es diferente.
Yo creo que al final del día, porque Victoria Ciudadana no es que pretende o no busca que se regule todo. No es que quiere crear más burocracia. Lo que sí se busca es que se mejore la calidad de vida de la gente y que logremos alcanzar un país que sea más equitativo y justo. Y hay cosas que a lo mejor hay regulaciones excesivas que no aportan ni quitan nada, no vale la pena ni tenerlas, pero hay otras que sí son importantes que se atiendan y que se discutan porque sí van a afectar ya sea las condiciones laborales, ya sea el acceso a los servicios esenciales. O sea, hay muchas cosas que habría que verlo uno a uno, ¿no? Uno a uno. Pero tú crees, tú favoreces quizás de lo que digo, de lo que te escuché decir, si es algo a gran escala que puede impactar a muchas personas, pues vamos a verlo. Pero si es algo que es negocio por negocio, pues quizás tú estarías más abierto a eliminar barreras. Yo creo que... Depende del caso, obviamente. Depende del caso. Yo creo que sí, hay regulaciones que hay muchas cosas que estamos sobreregulando. Por eso es que hacemos que muchas cosas son tan difíciles aquí. Incluso para los ciudadanos. Tú sabes, cuando uno tiene que ir a buscar certificaciones o servicios de agencia, tú tienes que perder casi todo el día en moverte y desplazarte de agencia en agencia y buscar papeleo y cosas que a veces son innecesarias para tú poder obtener algo. O cuando las personas que reciben el plan médico del gobierno, todo el papeleo y las cosas que le piden y las citas y todo. Sí hay cierta burocracia que a lo mejor se podría simplificar. ¿Por qué tú crees que no se hace? Yo creo que hay ineficiencia o falta de visión. También creo que hay unos intereses económicos detrás de algunas de estas cosas. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué las agencias de gobierno no se comunican, los sistemas electrónicos no se comunican entre sí. Bueno, se está construyendo ahora. Tardó mucho tiempo hacerlo. Demasiado tiempo, sí. Y como alguien que estuvo, ¿verdad? De alguna manera mirando eso, no es tan fácil como uno cree, especialmente cuando tienes toda esta infraestructura tecnológica que se construyó en los 90. Cada agencia... La rama ejecutiva es bien interesante porque la gente cree que es como una compañía donde tiene un CEO y tiene los directores. No es así. Es como el gobernador es como una junta de directores de una persona y está administrando como 47 corporaciones independientes que están haciendo su cosa y ponerlas a trabajar juntos. A veces ellas no quieren trabajar juntos. Uh-huh. Tienes personas que llevan ahí años y años y dicen, yo no voy a cambiar nada. Y tienen sus propios suplidores y contratistas que tampoco a lo mejor quieren soltar ese tipo de relaciones que tengan. Todas esas 40 y pico de agencias. Yo te diría que si yo fuera a definir el gobierno permanente de Puerto Rico es los ciertos contratistas y entonces tienes sectores de la empleomanía de carrera. Y entre esos dos se crea una red. No estoy diciendo que es voluntario, pero se crean como que literalmente unas redes que establecen un status quo que entonces, bueno, no redes como las de ustedes, pero unas redes que son las que entonces dificultan cualquier reforma porque ya a ellos les está funcionando. It's not broken, ¿verdad? Ellos te dirían, ¿por cuál hay problema? Aquí todo el mundo está haciendo las cosas bien y funciona, etcétera. Y ahí es que viene la dificultad de cualquier proceso de reforma. En términos de, por eso en el Ejecutivo, si tú fueras a ganar y estás en la legislatura, ¿cuál sería ¿tú has pensado cuál sería tu modus operandi? Yo creo que sí he pensado y yo quiero ser un legislador que está en constante comunicación con la gente. Yo implementar diferentes herramientas y estrategias para recoger siempre el insumo de los ciudadanos. Tanto en la confección de nuevos proyectos como en cuando se están evaluando antes de la aprobación, tratar siempre de tener ese insumo de las comunidades y de la gente a las que se van a ver afectadas por las medidas. Por un ejemplo, cuando en la comisión, que yo sé obviamente que son a unas escalas diferentes, pero cuando yo estaba en la comisión, gran parte del éxito que tuvimos para poder... muchas de las denuncias que hicimos y del equipo y del trabajo que se logró era porque siempre mantenía canales de comunicación abiertos con todos los comisionados locales en todo Puerto Rico. Y aunque yo no pudiera contestarle uno a uno a todos, yo siempre tenía personas del equipo que estaban designados a diferentes regiones. Y todos los comisionados locales se sentían que los estaban escuchando
y se sentían que podían dar su opinión y decir lo que tuvieran que decir, y yo podía canalizar eso para llevarlo a la comisión. Yo creo que algo así es lo que hay que hacerlo, obviamente a mayor escala. Que internamente. ¿Cómo? Internamente con los miembros de las otras delegaciones, etcétera. Totalmente, Porque te voy a poner de esta manera. Si Victoria Ciudadana se dedica el próximo año a decirle corrupto y pillo a todos los demás, va a ser medio difícil el día que ganen los... ¿Verdad? No creo que van a ganar mayoría, pero es posible que ganen unos cuantos puestos. Si yo estoy en el otro lado del hemiciclo y viene a donde me dice, Michael, tú me acabas de decir corrupto por un año, ¿qué diablo yo tengo que hablar contigo? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Cuál sería tu estrategia interna? Yo creo mucho en el diálogo. Yo creo que sí, hay que fiscalizar, sí hay que denunciar cosas, eso es parte de... Pero yo creo en crear puentes de trabajo. Y si queremos adelantar proyectos y transformar el país, que es lo que todos aspiramos, no lo podemos hacer solos. Así que hay que siempre buscar puntos de consenso de cómo tú puedas trabajar con ciertas personas de otros partidos y de diferentes sectores. Yo, por ejemplo, siempre me he caracterizado por tener esa apertura de diálogo con personas de todos los partidos. Incluso en la comisión discutíamos de muchas cosas, denunciábamos montones de cosas que estaban haciendo mal el PNP o el PPD, pero cuando había que adelantar algo para que saliera, para que la elección se diera, para algo que había que hacer, podía sentarme en la mesa y llegar a un diálogo. Y yo creo que eso es importante en la legislatura porque aunque haya que denunciar y fiscalizar, al final del día hay que adelantar medidas y adelantar proyectos para el país y hay que trabajar en consenso con todos los demás. ¿Tú no crees que se denuncia demasiado aquí? ¿Que se denuncia demasiado en Puerto Rico? No sé qué es demasiado. Porque cuando hay cosas que están mal, yo creo que sí hay que hacerlas. Pero mal es que, te lo pongo de esta manera, si yo te digo algo que está mal, es que eso literalmente, en mi visión, no debe estar ocurriendo y cualquier cosa que salga de ahí va a ser negativo para el objetivo que tenemos. No hay manera de justificarse. Eso para mí es mal. No es que va a ser menos óptimo, no es que creo que se pueda hacer algo mejor. Cuando yo digo, te estoy denunciando porque eso está mal, es porque pienso que tú si no estás rompiendo la máquina ahora, la vas a romper en 15 minutos. Y se va a desbaratar todo. Eso para mí es mal. Yo creo que nosotros denunciamos, ¿verdad? Entre comillas, denunciamos cuestiones de conveniencia y no necesariamente cuestiones de principio o de que algo esté realmente irregular. Cuando hay algo irregular, nadie nunca va a decirte, no, Alvin, yo creo que nadie nunca debe hablar de irregularidades o de pillaje. Nadie va a decir eso. Pero yo, por ejemplo, y te lo había mencionado, que había unas columnas que tú escribiste que eran sobre asuntos electorales que se titulaban Oportunidad para fortalecer la democracia y la otra se llamaba La equidad en el juego político y se publicaron en El Nuevo Día entre julio y agosto del año pasado. Y yo me preguntaba, ven acá, ¿Olvin está argumentando para mejorar el sistema o lo que quiere es tirar los dados a favor de su bando? Porque, por ejemplo, esta cuestión del financiamiento público de campaña, ok, chévere. ¿Por qué yo como contribuyente debo pagar mis impuestos y que entonces cualquier persona que se pueda inscribir debe recibir mi dinero cuando probablemente es una participación minoritaria en la discusión pública? ¿Por qué no se deben alocar esos fondos, se deben asignar esos fondos a los que son ya masa crítica? ¿Verdad? Y cuando hablamos de reforma electoral, en verdad estamos a veces hablando de que me favorece. ¿Acaso ese no es el argumento, verdad? Contra el Código Electoral del 2020. Que no, el PNP se quedó con todos los topos. Ese es el argumento, ¿verdad? Pero de este lado te dicen, no fue una reforma. Lo hice funcionar mejor. ¿Me entiendes lo que te digo? No, yo creo que esas reformas o esos cambios al Código Electoral que hay que hacer, yo lo veo de una forma que mejore la democracia, independientemente de los partidos. Porque hoy están los partidos que están, pero de aquí a 10 años no sabemos qué partidos vayan a haber en ese entonces. Y debería ser justo que todo el que tenga, que haya el mismo acceso a poder participar de los procesos electorales, independientemente de cuánto
poder tú tengas porque ya estás institucionalizado y tienes empleados en las diferentes agencias, o eres un partido nuevo. Yo no lo veo como que estas críticas que hicimos o las denuncias o los cambios que proponemos sean necesariamente para beneficiar a Victoria Ciudadana. Es para beneficiar a todos en general. De hecho, una de las cosas que yo he comentado es que hace falta que el código contemple algún tipo de representatividad para los candidatos independientes. Eso a mí no me beneficia. De hecho, me perjudica en este momento. Pero los candidatos independientes, por ejemplo, no tienen ninguna representación en la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros, cuando estábamos en la comisión, ayudábamos incluso a contar los votos de algunos candidatos independientes o a canalizar algunas de las preocupaciones que ellos tenían para por lo menos llevarlas a la comisión, porque ellos no tienen ni presencia, ni voz, ni voto, nada. Así que, y más en esta elección que hay 40 y pico de candidatos independientes, no hay ningún procurador, no hay nadie que vele por esos intereses. ¿Tú crees que eso es un síntoma o algo positivo que hayan tantos independientes? Yo te adelanto, yo creo que es un síntoma de algo malo. Yo creo que vivimos en la era de política de masas, ¿verdad? No son los town assemblies de New England, ¿verdad? Somos una población grande, con un electorado amplio, que participa en masa en un día, ¿verdad? O en los días adelantados. Y nuestro ordenamiento reconoce partidos como un tipo de intermediario en esa política de masa. Y los partidos, hasta cierto punto, tienen una función, yo creo que formativa. Tú decías ahorita, no me había identificado en estos partidos, pero tú estás ahora en uno. Y yo estoy seguro que estar en Victoria Ciudadana te ha formado de cierta manera, te ha ajustado tu estilo, tu pensar en algunas cosas. Que tanta gente diga, no, yo quiero participar, pero no quiero ser formado de ninguna manera. Yo quiero ser libre para hacer lo que me dé la gana. Eso yo lo veo como un síntoma de una política más consumerista. Pues mira, yo pienso que... Porque francamente, si con la oferta que hay ahora tú no encuentras ninguno, el problema es tu papá. Esa es mi manera de verlo. Sí, la oferta está bien amplia ahora. Está bien amplia. Y internamente está amplia en todos los partidos también. Yo creo que no necesariamente voy a decir que es un síntoma de algo malo. Yo creo que es un reflejo de nuestra sociedad. Yo creo que ya ha perdido esa, digamos, confianza en los partidos. Porque como tú dices, los partidos son como un filtro, digamos. Y la gente veía que los candidatos que vengan de estos partidos ya vienen como que, ok, todos los que son de X partido vienen con estos features y estos vienen con estos otros. Pero también han ocurrido tantas cosas malas de todos los partidos que ya la gente está empezando a ver, mira, no me veo reflejado con esta oferta. Y están aspirando, yo creo que también es algo bien aspiracional de que los candidatos independientes no vienen con ataduras de ningún partido. Eso puede ser bueno y malo, pero yo creo que es el reflejo de cómo el electorado cada vez más se va ampliando a experimentar más allá fuera de los partidos. Sí creo que tiene que haber, y lo hay con los endosos, y sí tiene que haber algún tipo de digamos, filtro, ¿verdad? Porque no podemos tener cientos y cientos de candidatos independientes y imagínate, necesitaríamos unas papeletas gigantes. Necesitaríamos una sábana. Pero yo creo que es algo que es un reflejo de la sociedad. No lo veo como que es negativo. Yo creo que es algo de un fenómeno actual. Y yo creo que es como que el mismo mercado electoral político lo va a regular. Eso es muy laissez-faire de ti. Sí, lo puedo entender. Yo lo que veo también es de qué manera se están convirtiendo, porque al final del día, si tú ganas un puesto, es un trabajo. Hay una descripción, está en la Constitución o está en una ley, pero es un trabajo. Te van a pagar para hacer XYZ. Y de qué manera todas esas candidaturas independientes, en lugar de reflejar una vocación por ese trabajo, es más una vocación para pararme en la plataforma y gritar a toda boca. Vivimos un tiempo mediático 24 horas y eso es bien atractivo.
Y esa es la parte que a mí me preocupa. Y ahí se lo pone difícil al elector porque entonces tenemos que, como electores, ver los candidatos. Más allá de los partidos a los que pertenecen, ver qué traen, cuál es la oferta, cuáles son sus cualidades, por qué van a trabajar. Porque, como tú dices, ahora hay un montón de independientes más los de los partidos. Al final del día, ¿qué van a hacer cuando sean electos? Y ¿qué aporta que sea diferente de los otros que ya están, que han estado trabajando? O sea, la oferta es tan amplia que ahora el elector va a tener que sentarse a evaluar qué es lo que trae cada cual y que no se dé el caso de que, como tú dices, sea una figura que únicamente vaya a usar el espacio para denuncia, por ejemplo, y no tenga acción, porque la denuncia debe ir acompañada de soluciones o de acciones. Sí, de lo contrario, simplemente son un chiquero. Moviendo al área de sin fines de lucro, que también publicaste varias columnas sobre ese tema, hay gente que argumentan que la proliferación de entidades sin fines de lucro financiadas por el gobierno, con donativos de la legislatura o del Ejecutivo, es una forma de privatización y que no es necesariamente más eficiente. Hay otra gente que dice, no, o sea, esas entidades tienen una flexibilidad para dar ciertos servicios y esos servicios se prestan de forma más aguda. Los recursos que se invierten son menos de lo que sería si monta un aparato gubernamental. Te da cierta flexibilidad hasta cuando no necesites más ese servicio. ¿Dónde tú caes en el espectro? Yo creo que las organizaciones sin fines de lucro, bueno, está probado que las organizaciones sin fines de lucro proveen una serie de servicios a la ciudadanía que hasta cierto punto le ahorra dinero al gobierno. Por ejemplo, en el área de educación, los servicios que muchas organizaciones proveen, por lo que el gobierno invierte $1, le costaría $14 hacerlo el propio gobierno, ese servicio, o ofrecerlo. Y en salud me parece que son como $5 o $7. So, sí hay por decirlo así, un ahorro. Pero también yo creo que el valor más importante del tercer sector, de las organizaciones sin fines de lucro, es la conexión inmediata con las comunidades a las que sirve. Yo creo que están en una posición, y lo vimos en María, los primeros que respondieron y que pudieron atender las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas fueron organizaciones sin fines de lucro. Entiendo la crítica de que están financiadas por el gobierno, pero yo creo que también eso es algo que se puede trabajar. Y una de las cosas con las que yo trabajaba mucho con las organizaciones era tratar de cambiar la visión de dependencia a una visión de innovación y de sustentabilidad también. Porque hay formas y hay organizaciones que lo han hecho exitosamente que no tienes que depender de dinero del gobierno. Identifican fuentes propias para subsistir y no depender de financiamiento público. Por ejemplo, hay organizaciones, recuerdo una organización que ofrece servicios para niños o algo artístico, pues ellos también producían contenido musical, me parece, que lo vendían y con eso generaban un dinero que lo utilizaban para los servicios que ofrecían. O servicios como escuelas que sin fines de lucro, que ofrecen unos servicios a unos costos bien reducidos o a unas poblaciones específicas, pero podían ofrecer otros servicios cobrando. Cuestión de balancear y que fueran sustentables. Así que yo creo que hay formas de que tú puedas, es como una reingeniería de la forma de pensar de las organizaciones. Y eso es ¿verdad? Algo que el gobierno yo creo que puede ser aliado en ese sentido para facilitar esa transición y cambiar ese mindset. Porque muchas organizaciones en Puerto Rico se crean porque sus fundadores tienen una preocupación genuina, una pasión, crean esta organización y quieren trabajar por eso. Pero no quieren lidiar con los permisos, con los papeles, con todo lo que conlleva operar una organización sin fines de lucro. Si los ayudas a que puedan hacer esas cosas, a que puedan identificar cómo encaminarse a un modelo sostenible, pues podría encaminarse a que dependan menos de los recursos del gobierno y puedan seguir operando. Porque la realidad es, de las 11,000 organizaciones sin fines de lucro que hay en Puerto Rico, no todas reciben fondos del gobierno. Sí. Y las que reciben, en su gran mayoría,
Yo creo que el promedio eran como, no sé si eran $6,000 o $10,000, que no da para que continúen operando todo el año. Así que también sería un poco ficticio, falacia creer que están siendo financiadas totalmente por el gobierno. O sea, yo creo que hay que encaminar a las organizaciones para que puedan identificar un modelo que puedan subsistir por sí mismas. A mí me preocupan algunas que tratan de gobernar desde afuera, que tratan de establecer política pública sin tener que pasar por el proceso, ¿verdad?, democrático, para usar una palabra, y que desde afuera tenemos este estudio, mira, te traemos un experto, de vez en cuando volamos uno de afuera para que hable en inglés, eso impresiona, los periódicos te dan 2 o 3 páginas y un urge XYZ en el titular, y de momento tienes alguien que te está diciendo qué tienes que hacer, qué no hacer, y se crean las mismas redes que estaba describiendo de los contratistas con los empleados de carrera, y se crean esos andamiajes y estas personas no le responden a nadie. Sí, y yo creo que es importante destacar que hay organizaciones y hay organizaciones. Sí, y es como es una privatización de política pública, ¿verdad? Esa quizás es la crítica mía en ese área. Sí, y hay mucha gente, yo he escuchado muchas críticas también en cuanto al tercer sector, que se generaliza ese tipo de cosas, o también como que se usan como de forma ilegal o forma poco ética. Pero esas son las menos organizaciones, porque las más son las de base comunitaria, las que ayudan a la gente, las que están en el día a día en diferentes comunidades que a veces el gobierno ni puede llegar o ni hace el esfuerzo por llegar. Pero no podemos ser ingenuos que sí que existen estos otros tipos de organizaciones. Yo creo que si se crea el andamiaje, digamos, como un framework de trabajo del tercer sector y el trabajo de impacto comunitario, y definitivamente habría que también hacer formas de que se pueda medir los resultados. Para continuar apoyando el sector, también tiene que haber una forma de medir que esté siendo productivo, que se está generando un impacto social y comunitario, porque de lo contrario, pues, no tendría sentido. Y sería un shuffling de dinero para un lado para otro. Claro. Perdona que interrumpa, claro, pero ahora que dijiste dinero, a veces las organizaciones sin fines de lucro, el apoyo que necesitan no tiene que ver ni con dinero. A veces es con guidance, con ayudarlas, con asesoría, con orientarles. Yo he trabajado con muchas organizaciones que yo les ayudaba a obtener exenciones contributivas o trámites que para muchas personas es un proceso intimidante, complicado. Y una vez los ayudábamos y completábamos eso les abre otras puertas. Y haciendo el circle, cerrando nuevamente también con la responsabilidad corporativa, entonces ya ellos también podían ir al sector corporativo para que también fueran parte de ese desarrollo. Y no tenían necesariamente que involucrar al gobierno. Lo digo porque es que a veces la gente piensa, cuando hablamos de las organizaciones sin fines de lucro, es únicamente para coger dinero del gobierno, pero no necesariamente es el caso. ¿Tú crees que hay una cultura de filantropía en Puerto Rico? Yo creo que se está tratando de crear una cultura de filantropía, pero todavía falta por desarrollar. Y falta también educación y tal vez herramientas. Mira, a nivel en Estados Unidos, y me parece que en Puerto Rico también a menor escala, la fuente de financiamiento principal de las organizaciones sin fines de lucro no es el gobierno ni las donaciones corporativas. Son la gente, con sus 5 pesitos, con sus 10, con lo que den. En Puerto Rico, cuando hablo con muchas organizaciones sin fines de lucro y con las personas, muchas personas no saben que pueden donar a las organizaciones sin fines de lucro y que esos 100, 200, 300 pesos que le donen a una organización pueden deducirlo de sus planillas, por ejemplo. Y hay gente que ha dicho, bueno, si yo hubiese sabido eso, pues daba al hospital de niños, a la escuela sin fines de lucro. Pues ese tipo de educación sería bueno que se amplifique, que la gente conozca y que también vean, no solo, porque es que yo digo, no puede ser de un lado, tiene que ser en ambas direcciones. Las organizaciones necesitan ayuda y la gente puede ayudar, pero también la gente merece saber qué está haciendo la organización. Por ese pesito, por esos 5, por esos 10 o 100 que tú me estás dando, estos son los resultados, una rendición de cuentas de esto es lo que se ha estado haciendo. En términos de, ya moviendo un poco más de nuevo a lo electoral,
está la alianza. Cuando estuviste en PPP te fuiste viral explicando las redes de Victoria Ciudadana, ¿verdad? En un intento de explicación. En un intento. Los stickers son buenísimos. Para mí incluso, que estoy en este mundo, está un poquito confuso la vaina. ¿Qué es la alianza? ¿Te impacta a ti? ¿Tú no estás metido en eso? O sea, porque te voy a dar un ejemplo concreto. Y te lo envié antes de que estuviéramos aquí grabando. Juan Dalmau, que es el candidato a la gobernación de la alianza y del PIB, da una entrevista el 4 de enero, que se publica el 4 de enero en El Vocero, y él dice un montón de cosas, ¿verdad? Él dice que si la Junta le dice que no, él va para la calle. Y ahí después dice, y si la legislatura me dice que no, voy para la calle. Me imagino que si el tribunal le dice que no va para la calle también, ¿verdad? Y que Juan Dalmau le va a caer la galleta a todo el mundo. Habla de un plan de salud universal. Me parece que no se ha dado cuenta que en Puerto Rico pues, la medicina está casi socializada, pero it is what it is. Él habla sobre cerrar PRAFA. Lo va a cerrar. Oye, propuestas que algunas hasta puedo simpatizar, ¿verdad? Pero habló de descentralizar el presupuesto de educación en esa two thumbs up. Cuando él habla, por ejemplo, eso significa que Olvin Valentín como precandidato en Victoria Ciudadana tiene que decir, no, lo que él dijo está bien. No necesariamente. No en todo. Hay cosas que yo he escuchado y que reconozco de la plataforma del PIB que tiene muchas similitudes con Victoria Ciudadana. Eso de la descentralización de educación, yo creo en eso. El asunto de un sistema de salud universal, yo creo que eso es algo que merece la pena estudiarlo y se ha hablado mucho y he escuchado muchas personas en el sector de la salud debatiendo sobre eso, algunos que no se puede, algunos que sí. Yo creo que es importante analizar eso. Y hay otras medidas que lo que dijo de PRAFA me parece interesante porque tenemos una oficina de la comisionada o comisionado residente, así que habría que ver qué funciones puede haber una duplicidad, pero no necesariamente yo tengo que apoyar eso. Él presenta sus propuestas, Victoria Ciudadana trae sus propuestas también, y va a haber unos puntos en común que cada partido está trabajando su programa de gobierno y va a haber un programa o unos puntos en común entre los dos partidos, que es lo que se estaría planteando desde la alianza. Pero básicamente son dos instituciones. Y, por ejemplo, pues obviamente es un partido de ideología independentista. Yo no voy a apoyar necesariamente esa visión porque yo, como te dije al principio, creo en la descolonización respetando las 3 fórmulas de Estado. Así que cualquier cosa que se promueva que solo vaya a adelantar una de ellas, yo no puedo apoyar eso. Eso por decir un ejemplo. Y que si me impacta, bueno, me impacta de cierta forma porque somos vamos a ir todos como parte de una alianza y vamos a apoyar candidaturas mutuas, pero en mi candidatura, por ejemplo, no necesariamente porque... Tú no estás cubierto. No, los de acumulación, pues por la naturaleza de ese escaño y de cómo se vota por él, cada partido pues votará por... Ellos tienen a sus candidatos por acumulación y Victoria Ciudadana tendrá los suyos. Y por ejemplo, si él gana los puestos. Los puestos de gabinete, por ejemplo. Claro, y puestos de confianza y nombramientos de judicatura y de un montón de otras cosas. O sea, no es, ¿verdad? Ustedes van a hacer su programa y van a ver los bullet points que se nutren, pero la máquina es grande, ¿verdad? Está a ese nivel porque, o sea, le estoy dando un consejo gratis. En términos de branding la están cagando porque no se sabe qué se refiere. La alianza es Juan Dalmau va a decir lo que le da gana y todo el mundo va a estar en lockstep. Hay diferencia en términos, o sea, hay unos acuerdos de quién iría para X puesto. Ese tipo de dinámica, por ejemplo, en un sistema parlamentario, eso es una alianza. Cuando ganemos, fulano es ministro de Finanzas y fulano es ministro de Defensa, y etcétera, ¿verdad? Ese es el tipo de andamiaje en un sistema parlamentario. Pues mira, en la alianza son diálogos que están todavía, son diálogos continuos. Ahora mismo acaba de cerrar el periodo de las candidaturas y, o sea que estamos acabados de cerrar ese periodo y todavía estamos en las conversaciones de esos puntos en común de la alianza,
de cómo eso también es parte de lo que se acordará, de los nombramientos del gabinete, por ejemplo, alguna agenda legislativa que también va a ser en común, sí, porque como si los no, nombramientos. Y porque si no, él va para la calle a repartir galletas. Así que hay cosas que están pues todavía en conversaciones. Y pues nosotros en Victoria Ciudadana tenemos una primaria o por método alterno para la candidatura también de comisionado residente, que eso también abre la posibilidad de que esos diálogos continúen. ¿Quién está corriendo contra Ana Irma? Ahí está Ana Irma Rivera Lacén para la comisaria residente y Edgardo Cruz Vélez. Y me suena. Edgardo Cruz fue candidato por writing en Guánica. Ah, el que así gana. Sí. Y él es estadista. Así que ya ha habido pues conversaciones sobre eso y hay que ver qué pasa luego de esa primaria para ver entonces cómo continúan esas conversaciones en torno a esos datos, esos aspectos puntuales. En términos de... Déjame ver cómo hago la pregunta para que suene bien. Volviendo al tema de que, ¿verdad? Y está atado el tema de la alianza. Esa diversidad que ustedes tienen ahora, creo que surge de que son un movimiento relativamente nuevo. Se formó hace unos años nada más. Si tú ves, por ejemplo, lo que decían fundadores del Partido Popular en los 40, eso estaba por todos lados. O sea, cómo esta gente se sienta a hablarse, porque habían posturas por todos lados. En la medida que progresa el partido, ¿verdad? Se van haciendo ajustes, expulsan gente, o sea, el partido se va cada vez convirtiendo más estricto en su postura, y el riesgo con eso es que te pasa lo que en alguna área le ha pasado al PNP y lo que claramente le está pasando al Partido Popular, de que te quedas calcificado, ¿no? ¿De qué estás hablando ahora? ¿Tú sientes que ha habido una maduración en Victoria Ciudadana en esa dirección en los últimos años, o todavía están en ese método de startup de que todos están tirando ideas a ver cuál es la que pega y la que genera entusiasmo en ese sentido? Porque en algún momento tienes que ir ya... O sea, las redes de todo no es un modelo factible hacia el futuro. En un momento tienes que poner un poquito más corporativo el asunto, y esto sí lo defendemos, esto no. ¿Tú has visto ese tipo de progreso ideológico? Yo creo que he visto maduración en varias cosas que no son... Por ejemplo, la agenda urgente, que es, por decir así, la Constitución en Victoria Ciudadana, son 3 puntos principales, que es la descolonización, el rescate de las instituciones y la reconstrucción económica y social. Esos son lemas. Y cada uno de ellos tiene un montón de puntos específicos en cuanto a eso, pero esos son los 3 puntos principales que todos en Victoria Ciudadana estamos de acuerdo. Sobre otras cosas podemos tener diferencias, pero sobre esos 3 puntos estamos alineados. Pues sobre esos mantenemos esa misma visión y estamos enfocados, y durante los pasados 4 años y lo que venga próximo, estaremos enfocados en adelantar la descolonización, en el rescate de las instituciones del país y en la reconstrucción económica y social del país. Hay muchas otras cosas que van surgiendo, pueden cambiar de visiones, pero lo importante es que esos 3 puntos permanezcan, porque esa es la razón por la que eso es lo que nos atrajo a esto. Pero dicho eso, obviamente es un partido, yo creo que todavía está en un modo startup. Yo creo que ya está en una iteración un poco diferente, pero es inevitable que hayan cambios. El liderato va a cambiar según sigan entrando más gente y saliéndose otras, también las visiones y lo que aporten va a cambiar. Y yo creo que eso es normal. Eso es natural de cualquier empresa, partido o lo que sea. Pero volvemos a que lo principal, por lo menos en Victoria Ciudadana, es que esos 3 puntos principales permanezcan. Incluso, una vez lleguemos a un punto en el que se solucionen, vamos a poner en un caso que se logre solucionar el asunto del estatus, que nuestras instituciones estén sólidas y se haya adelantado eso,
y que estemos en una situación económica estable, social, económica, pues entonces ya la visión de Victoria Ciudadana en un futuro también habría que cambiarla si se cumplen los objetivos. Sí, no, pero, por ejemplo, yo no estoy en contra de fortalecer las instituciones, pero no estoy del lado de allá. ¿Me entiendes lo que te digo? La agenda urgente tiene que ponerse un poquito más... tiene que estar un poquito más... Tiene que diferenciar más en ese sentido. Y yo estoy seguro que... Yo he visto cosas en redes que yo digo, Manuel Natal tuvo que haber enviado un mensaje de texto diciendo, caballo, yo quiero ganar. Te puedes caer la boca por 15 minutos. Ese tipo de asunto de gobernanza de una institución política creo que es importante y creo que es parte del servicio que tú lo provees a un electorado, ¿verdad? Que está de nuevo, una democracia en masa que tiene que saber qué es lo que estoy comprando. Te iba a preguntar, en términos demográficos, ¿tú has visto un cambio en tu actividad de ver más gente comparado al 2020? Porque yo te digo, ¿verdad? Francamente, mi visión de Victoria Ciudadana fue que fue una carreta que se le montó a 2 caballos. Uno era Alexandra Lugar y el otro era Manuel Natal. Uno de esos caballos se fue. Y ahora está la carreta, pero con uno solo, y vamos a ver si alguien la empuja. ¿Tú has visto una maduración en esa dirección? ¿Estoy mal en haberlo puesto de esa manera? O sea... Yo creo que definitivamente, pues obviamente Alexandra Lugaro no está ahora en la papeleta. Pero esos electores que la seguían a ella por las visiones que ella representaba, como quiera, por quien tienen que votar, van a votar por alguien, ¿no? Quizá. O no votar. Pero esas visiones que ella representaba cuando era candidata, también están siendo representadas en Victoria Ciudadana. Así que sería natural pensar que las personas ven en Victoria Ciudadana, o por lo menos la mayoría, esos mismos principios que era lo que ella promovía. Aparte de eso, también creo que, como dijiste, se salió uno y se quedó uno solo, pero a la misma vez también los que están, los candidatos, los funcionarios actuales y nuevos líderes que se han seguido sumando, pues también aportan y traen unas visiones diferentes. Te voy a decir un ejemplo mío, un ejemplo modesto. Yo no, ¿verdad? Las personas que me han estado siguiendo o que están apoyando mi candidatura, precisamente están apoyando esa diversidad que traigo. Se sienten que estoy hablando de unos temas diferentes, que estoy ya tocando unos temas con los que se sienten identificados. Y yo soy solo uno. Muchos de los otros candidatos, y podemos hablar de los legisladores actuales que han tenido ya trabajo legislativo adelantado, y mucha gente ha empezado a verlos, a seguirlos. Así que yo creo que eso se va a ver reflejado en el 24. Va a haber, es simplemente un cambio de quiénes son los jugadores. Y sí, he visto también un cambio he visto mucho movimiento en las actividades. Siempre se ha visto una gran participación de gente joven desde las elecciones. Pero también he empezado a ver que, aparte de la gente joven, hay muchas personas mayores que también han estado participando activamente o a lo mejor no en las actividades, pero han estado interactuando con Victoria Ciudadana. Y eso no se veía tanto porque casi siempre la gente cree que las personas mayores están bien identificadas ya con los partidos tradicionales y votan por costumbre. Y yo he estado viendo un cambio en esa tendencia, por lo menos en ese comportamiento. Y en términos de la relación de Victoria Ciudadana con los medios, pues... tú siendo alguien que viene de los medios. Yo te puedo hablar por mí. Yo sí creo que es importante ocupar los espacios y aportar en todos los medios. Yo sé que hay medios que tienen una agenda, eso yo lo reconozco y estoy claro. Pero durante los pasados 3 años ha habido varios portavoces, incluyéndome, que hemos estado yendo a los medios y dando una visión diferente. Y yo creo que eso es positivo. Ha habido muchos medios se han abierto a tener voces diferentes, porque siempre eran PNP o populares, a veces había uno que otro del PIB, pero ahora pues hay una apertura a que haya una diversidad de voces. Por lo menos ha sido mi caso. Te lo digo porque a mí me surge bien interesante que gente de Victoria Ciudadana diga, los medios corporativos no nos cubren. Caballo, que si los cubren, los adoran.
les dan segmentos enteros. Los reporteros se babean mirándolo. Nunca he entendido de dónde viene esa crítica. Incluso yo me acuerdo, en el 2016 me acuerdo estar una vez en uno de las salas de redacción de un periódico y estaba Bernabe hablando. En ese momento estaba corriendo por el PPT. No me acuerdo ni qué dijo. Y yo dice, y cuando yo miro para el lado, toda la sala de redacción me está mirando mal. O sea, que ese tipo yo nunca entendí esa dinámica de decir que los medios están en contra de Victoria Ciudadana cuando mi parecer es totalmente diferente. Más allá del interés mismo de que mientras más contienda, más competencia partidista hay, mejor para ellos, más atención, más garata, más programa. A ellos les favorece eso. Yo creo que volvemos a la gran diversidad que hay en Victoria Ciudadana en cuanto a las visiones económicas, sociales, del estatus. Y esa visión también en cuanto a los medios, pues yo también lo he observado. Hay personas en Victoria Ciudadana que se sienten que los medios atacan a Victoria Ciudadana o que no le dan el espacio. Hay personas que valoran el espacio que le dan los medios porque sí han dado espacio. También pues sé que hay medios, y yo he participado de medios que he estado consciente que tienen una agenda en contra de Victoria Ciudadana. Y es abierta, no lo esconden. Claramente. Y yo trato de aportar la visión de Victoria Ciudadana, o por lo menos mi visión, pero dentro del marco de lo que Victoria Ciudadana representa. Pero reconozco que a veces es difícil. Pero yo por lo menos pienso que aún en espacios que son adversos a Victoria Ciudadana, hay que estar ahí para por lo menos las personas que te escuchan por lo menos conozcan esa otra cara de la moneda más allá de lo que se está diciendo. Yo creo que se ha adelantado bastante en estos últimos 3 años en tener más acceso a los medios, apertura y sobre todo el interés de los medios, ya sea por los ratings y por la garata o por el interés de los temas, pero yo creo que sí se está dando. Última pregunta. ¿Algún tema que tú crees que es importante que no se está discutiendo? Hay muchos temas que creo que son importantes. Yo creo que lo comenté al principio también, que es uno de mis temas que quiero trabajar y tiene que ver con los adultos mayores. Yo sé que se está atendiendo, pero creo que tímidamente. Yo creo que vivimos en una sociedad que está envejeciendo y todos nosotros vamos en esa dirección y no creo que estamos preparándonos adecuadamente en cuanto a los servicios, en cuanto a las atenciones y todo el andamiaje para atender esa población a la cual también nosotros vamos a llegar. Yo creo que eso y la educación. Yo creo que la educación se atiende constantemente porque es la agencia más grande. Exacto, ahí está todo el dinero. Pero como que no hay... Yo creo que es por encimita, pero no hay algo realmente transformacional que transforme nuestro sistema educativo en serio. Porque muchas veces son cosas de campaña, cada 4 años cambia, o cosas superficiales, pero no hay algo, no se llega a algo que realmente vaya a transformar el sistema educativo con las consecuencias que traiga, porque puede tener consecuencias políticas, pero que se cambie realmente nuestro sistema educativo. Lo de la envejecimiento, yo no tengo idea, porque estoy de acuerdo contigo. O sea, yo estoy pensando ya, yo tengo una abuela, mi abuelo falleció recientemente, pero mi abuela es mayor, mi mamá, mi papá. O sea, ya yo estoy empezando a pensar, espera, en 10 años, ¿cómo se va a ver esto? Voy a tener que empacar a todo el mundo y ir. O sea, que es un tema bien relevante y estoy de acuerdo contigo que no lo veo más allá de lo urgen en los titulares. En educación yo creo que la explicación es bien simple. Los problemas tienen seguro social. Eventualmente va a llegar un problema en una persona o varias. Y cuando el problema son 40 o 50 mil personas, pues se hace antipático tocarlo. Pero vamos a ver cómo va eso. Olvin, gracias por venir al programa. Un gusto aquí estar contigo. ¿Algún plug que quieras dar? Bueno, pues sí, que la gente que se interese por esta candidatura, pues mira, que participen de los procesos, que vayan y voten. Y los que les interese apoyarme, pues que sean de Victoria Ciudadana, pues que vayan y voten en la asamblea de Método Alterno y que busquen más de mí en valentín.pr. Y justo después de arriba la palma. Cuídate.
Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.